Bienvenidos a su informativo del mediodía. Parece lunes, pero es martes 9 de diciembre. Hola Amalia, un gusto enorme. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? A ponerle la mejor energía. Cuesta recuperarse y tenemos muchas noticias para ustedes. Polémico caso: mujer sería imputada por llevar casi en procesión sobre su capota a un policía por varios metros. No hay ninguna explicación que la señora le atropelló a un policía, se negó a hacer la prueba del cotest y al final sigo siendo yo el que actuó con violencia, con prepotencia. Acá lo que hay que hacer es verificar la conducta de cada uno por separado y tener las pruebas de cada una de las conductas y después asumir una posición. También vamos a estar hablando de esto, del abogado de Marcep que ya está en territorio paraguayo para defender a la esposa. La situación que está viviendo mi defendida, la señora García Troche, es crítica, es lamentable, está siendo sometida a un proceso arbitrario, sin garantías, donde no se respeta el debido proceso. Y ahora lo que está en juego es algo muchísimo más grave, que es su integridad física, su salud. Sigue la polémica en torno a la entrega de tierras en el corredor bioceánico. El presidente del INDER presentó denuncia penal contra la ex titular de la institución y habla de un intento de estafa que alcanzarían los 15 millones de dólares. Son 10.000 hectáreas las que hay que revisar. Y estimamos que el nivel de transacción acá, en esto, entre Carmelo Peralta, Pozo Hondo, la trayectoria de la bioceánica son 3.500 millones de dólares, 8% del Producto Interno Bruto. Al desarrollo de las informaciones, señor Barrio, Ricardo Brugada pidió un Bolt no precisamente para viajar. Vean lo que hizo un menor. Según el denunciante, fue abordado por un grupo de jóvenes que lo despojaron de su teléfono celular. El menor de 16 años, identificado en imágenes de circuito cerrado, habría sido quien intimó a la víctima con un arma blanca. Como estaba en una cuadra de la comisaría y había mucha gente, no creí que se iban a animar, ¿verdad? Le esperé una cuadra antes para no moverme del lugar de donde había mucha gente, ¿verdad? Y lastimosamente pasaron 3 niños, para mí eran niños, y uno ya me llega por detrás con una pistola. ¿Tenía una pistola? Sí, tenía una pistola. ¿Era él el que tenía la pistola? No, él creo que tenía un cuchillo. Y ahí ya me manotearon todo lo que tenía, ¿verdad? A mano. Y de la impotencia y casi le seguí, ¿verdad? Pero traté de mantener un poco la cordura y llamé al 911. La patrulla 911 llegó en segundo. Con la denuncia ya formalizada, los agentes montaron un rápido despliegue en los accesos del barrio, logrando la aprehensión del adolescente y recuperando el aparato celular. Las cámaras también muestran a otros presuntos implicados que continúan siendo buscados por las autoridades. Uno de los celulares se encontró en su poder y el otro, de una vez aprendido, nos indica dónde habría dejado y pudimos recuperar nuevamente. Ahora, ¿ya tiene antecedentes? No tiene ningún antecedente de este menor. ¿Formaría parte de algún grupo delictivo acá que coopera en la zona? Y manejamos datos de otros menores también que habrían perpetrado ya con anterioridad otros hechos similares. La gente del Ministerio Público tiene esos datos, nosotros ya habíamos proporcionado. Estamos esperando la honesta intención, pero como se trata de menor, muchas veces un poco más lento ese procedimiento, pero en este caso fue en flagrancia. Gracias a la rápida intervención policial, se logró la detención del joven de 16 años y la recuperación del teléfono robado. Sin embargo, la investigación sigue en curso para dar con los demás involucrados en este asalto que preocupa nuevamente a los vecinos del barrio Ricardo Brugada.
No hay ninguna explicación que la señora le atropelló a un policía, se negó a hacer la prueba del alcotest y al final sigo siendo yo el que actuó con violencia, con prepotencia. Acá lo que hay que hacer es verificar la conducta de cada uno por separado y tener las pruebas de cada una de las conductas y después asumir una posición. Pareja de recién casados es víctima por tercera vez de un hecho de inseguridad en la zona de Moracué. Roban una casa en el barrio Moracué de Luque, de donde se llevaron un automóvil y todo lo que cabía adentro, electrodomésticos y hasta carne congelada. Las víctimas han tomado todas las medidas de seguridad posibles, pero nada los salva de la inseguridad y la delincuencia. Mi señora entró a la casa y se percató que el candado estaba forzado, entonces me dijo acá, nos volvieron a entrar y efectivamente se llevaron mi vehículo, forcejearon la reja del fondo, la puerta del fondo, llevaron 2 televisores, llevó microondas, llevó una bordeadora, llevó carne y el congelador. Evidentemente se tomó su tiempo, ¿verdad? Lastimosamente yo tenía una copia de la llave de mi vehículo en mi habitación, aparte de la que uso. Y bueno, supongo que encontró eso y se alzó con todo lo que podía. ¿Qué hace tu vehículo? Mi vehículo es un Hyundai Accent, color plata, del año 2011, con chapa B larga EO 722. Entonces si saben alguna información por la zona de Luque, sería gran ayuda para nosotros. No, es la tercera vez. Nosotros nos mudamos en marzo después de casarnos, somos muy jóvenes, ¿verdad? Con mi señora nos casamos en diciembre, en marzo adquirimos la casa, nos mudamos y a los 15 días de estar acá ya nos entraron la primera vez. En ese momento no teníamos todavía cámara, no teníamos ninguna medida de seguridad lastimosamente. Se habían llevado en ese momento efectivo y joyas. La segunda vez sí ya teníamos cámaras, justamente enviamos los videos para que se puedan ver. Y esa vez sí llevó menos cosas porque ya habíamos dejado menos cosas a su vista, ¿verdad? Y esta tercera vez la verdad que no nos esperábamos, ya pusimos rejas, ya pusimos los arpones como pueden ver. Tenemos alarma, tenemos cámaras. Pero esta persona por lo visto nos estudió bastante, porque lo que hizo fue bajar la llave principal de la casa, dejó sin energía eléctrica todas las cámaras, todo el sistema de alarmas, y después de eso accedió a la vivienda. El perjuicio para esta joven pareja es millonario y actualmente exigen a las autoridades municipales y también a la inmobiliaria en cuestión a limpiar los terrenos colindantes, ya que estas malezas hacen que sean propicios los hechos delictivos en esta zona de Moracué. Hablamos de Yanina García Troche, pareja de Sebastián Marcet. Hace algunos días ella fue derivada al hospital militar debido a una convulsión que presentaba y posteriormente fue sancionada por mala conducta. Esta disposición judicial que fue cuestionada por la defensa de esta ciudadana uruguaya. En ese contexto, en las últimas horas llegó a Paraguay el abogado Santiago Moratorio para asesorar también en este proceso y colaborar con los abogados paraguayos que tiene la pareja de Marcet. ¿Qué es lo que dijo Moratorio? Entre otras cosas, que el proceso es arbitrario, que se le denegó varias garantías constitucionales que tiene Yanina, que incluso ella pidió ser atendida por profesionales especializados, pero la justicia terminó negando esta posibilidad y no descartó el hecho de recurrir a organismos internacionales. La situación que está viviendo mi defendida, la señora García Troche, es crítica, es lamentable, está siendo sometida a un proceso arbitrario, sin garantías, donde no se respeta el debido proceso. Y ahora lo que está en juego es algo muchísimo más grave, que es su integridad física, su salud. Nosotros hace 3 meses ya que comenzamos a solicitar que la vean médicos especialistas, neurólogos, porque estaba con inicio de convulsiones, le salen moretones en el cuerpo y necesitábamos explicaciones de gente idónea, gente capacitada, de médicos especialistas en lugares, en hospitales donde cuenten con todos los equipos para hacerle los estudios correspondientes. La verdad que nos enfrentamos o nos encontramos con la respuesta de que
no creen en ella, piensan que es una estrategia para salir del centro penitenciario Viña Escué, piensan que con esto hay un riesgo de fuga. Y hay que repetir que es una mujer, madre de 4 hijos chicos. Hace muy poco terminaron de ser, el más chico terminó de ser lactante. Esta es lo que decía el abogado de Sebastián Marcet. Ellos van a presentar también una serie de documentación en el transcurso de esta semana ante el juzgado que entiende el caso. Y el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, firmó el decreto por el cual se establece la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas de la Nación. A la hora, ex coronel Luis María Veloto Quiñones, Veloto, recuerdan, fue condenado junto a su esposa Alba Ale de Veloto, y el abogado Miguel Mendieta, representante de Miguel Ángel Infran, por intentar introducir un celular en la celda de Tío Rico. Los 3 recibieron la condena de 2 años con suspensión de la ejecución a prueba, según el decreto presidencial. El Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas declaró la conducta del entonces coronel como indigna. Por esa razón se da la baja deshonrosa y absoluta. Momento de tomar contacto con nuestra compañera Jennifer Villamayor para tener detalles de esto que ocurría el fin de semana. Horas de furia, así al menos cataloga la agente fiscal del caso. Jennifer, en esto que ampliamos en detalles contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Es así, una situación bastante llamativa que se registraba el fin de semana en la ciudad de Luque. Involucrados una conductora, funcionaria de la aduana, un conductor de plataforma, como así también un subcomisario de la comisaría 10ª Metropolitana. ¿Cómo es que comienza toda esta historia? Aparentemente, tras un roce que se da en el tránsito entre la funcionaria pública y el conductor de plataforma. El conductor quien termina reaccionando, como ustedes ya se fijan en los videos, porque aparentemente esta mujer no quiso hacerse cargo del roce que ocasionó contra el vehículo de este conductor de plataforma. Él en todo momento intenta pararla, ella se da a la huida hasta que se termina encontrando con un procedimiento policial, un control policial que se estaba dando ahí por agentes de la comisaría 10ª. En ese momento ella es parada, por así decirlo, por el subcomisario Félix Iancio. Ustedes ya ven en las imágenes la manera en la que la misma reacciona. Se lleva por delante al subcomisario, quien por fortuna está con vida, podríamos decirlo, Marcelo, porque realmente es una situación bastante trágica la que se registraba. Como vos ya mencionaba, horas de furia es como cataloga la fiscalía este episodio. Esto todavía se sigue investigando porque hay muchísimas versiones, hay varias hipótesis. Precisamente esta mañana todas las partes fueron llamadas a declarar en la Fiscalía Barrial número 8 ante la fiscal Karina Caballero. Cada uno brindó su versión de los hechos y más temprano hablábamos con el conductor de plataforma, el señor Hugo Candia, quien inclusive está sin trabajar porque él hace días nada más había retirado para su vehículo Toyota Vitz color negro, vehículo que quedó incautado luego de esta situación. Lo más llamativo de todo esto es, Marcelo, que a la conductora, quien termina inclusive ocasionando varios hechos que podrían procesarla, la fiscalía no la detuvo en el momento, no la aprehendió y ni siquiera le realizó la prueba de alcohol. Esta es la versión que nos brindaba uno de los afectados. Yo estaba solo con la fiscala, con el comisario, en donde ella prácticamente me hizo decir lo que ella quería, ¿verdad? Porque yo admití que yo rompí el vidrio, pero yo estaba desprotegido totalmente y por miedo a que yo quede preso, porque después de que cortó la grabación, ella dijo que yo no tengo nada que ganar contra ellos, que son una gente de mucho poder. Yo salí retirado de la comisaría y cuando volví en la tarde es que yo me entero que esta señora es funcionaria pública
de que su hermana es una comisario principal de la policía y que su otra hermana que me estaba atropellando en mi auto es una asistente fiscal también. Que incluso golpeó al comisario. Que incluso el comisario, yo creo que hizo una denuncia, ¿verdad?, por intento de homicidio por la señora. Pero al final de la película termino siendo yo, que yo soy el violento, que yo no debía actuar así, pero es por la impotencia misma. Yo el auto compré hace 3 días y es muy injusto que una señora viene en terror, se escape de voz, atropella a un policía y yo no puedo reaccionar de otra manera de cómo reaccioné. Está mal, sí, pero es el impulso del nervio, de la impotencia. Entonces no hay ninguna explicación que la señora le atropelló a un policía, se negó a hacer la prueba del alcotés y al final sigo siendo yo el que actuó con violencia, con prepotencia, al romper los vidrios, intentando ayudar al policía que me ayudó al inicio a detenerle a la mujer, porque yo tenía mi documento a mano, por eso me tomaron la denuncia. En la denuncia están los datos de mi auto. Ella no dijo en ningún momento de que yo tenía que presentar el título de mi auto para retirar el auto. El auto no está a mi nombre, pero yo tengo el contrato de que compré financiado el auto. Entonces no tiene el por qué decir que yo no tengo documento. Ella no me dijo que tengo que ir a traer el documento para retirar. Ella dijo el martes vamos a ver. Entonces ahora yo salgo a ver que ella dijo que supuestamente yo carecía de documento y eso es mentira. Ya en instantes con Jennifer vamos a repasar lo que decía la agente fiscal del caso. Según el propio relato de la representante del Ministerio Público, este incidente se habría dado en General Aquino y Avenida Silvio Petirosi, en la ciudad de Luque, y que a partir de ahí arranca la alocada carrera que termina en la zona de los shoppings, ahí sobre Aviadores del Chaco. En una de esas tantas filmaciones vamos a observar esto, que es cortito, pero que tiene como elemento de prueba ahora la agente fiscal para hablar del caso. Es el caso de la conductora del vehículo de color blanco que aparece de esta forma, ensangrentada, totalmente en crisis. Decía cortito esto, por favor. Vea lo que me hicieron, dice ella. Esto podría ser como consecuencia de ese vidrio delantero que tuvo que romper el comisario en su intento de frenar la carrera de esta mujer, que en todo momento, como ya nos contaba Jennifer, argumentó de que ella fue víctima de una especie de persecución que la desarrollaron 2 vehículos, uno de ellos de color negro, que según lo que ella argumenta sería el vehículo que fue guiado por este muchacho que resulta ser conductor de plataforma. Ese es el relato que se presenta. Y también hay un video que es sumamente cortito que creo que la fiscal finalmente no le dio a los chicos. Ahí está. Silvia, ¿me pones ese video, por favor, el que muestra la autopista? Es también cortito y a pleno les voy a mostrar lo que argumenta la fiscalía. Que ahí ustedes van a ver cómo se mueve la nariz de la camioneta blanca, sí, y cómo se enciende la luz de freno del tipo Vitz. Esto es camino ya a la zona del viaducto. Lo que argumenta la conductora es que el tipo Vitz le roza a la camioneta blanca, por eso es que pierde el control y se queda en ese costado. Esto es llegando ya a Asunción. Pero lo que no se puede corroborar es un roce previo argumentado por el conductor del Volt que se dio en el inicio de la autopista, porque la cámara del 911, dice la agente fiscal, no funciona. Es decir, el registro fílmico que hay es el de la señora llorando y lo que filmaron los transeúntes en ese hecho ya de la rotura de vidrio y demás. Yo lo que quiero dividir en 2 porciones, ¿verdad? La señorita le lleva sobre su capó al policía, es probable que ella hasta haya rozado. Y por eso ella tiene que responder ante la justicia. Y el joven tiene que responder por lo que hizo. Ahí está. O sea, esto no puede quedar tampoco impune. O sea, es muy sencillo eso. Entonces yo lo que no entiendo es por qué se quiere tomar partido, o por la señorita o por el joven. Los dos tienen una responsabilidad. Que yo le pegue a Amalia no le autoriza a ella a que me pegue. Pero si me pega, también tendrá que responder ante la justicia. Totalmente. Así nomás es. Ahora, Roberto, nosotros más temprano, viste que ella decía, vamos a escuchar la entrevista y después te hago la consulta, okay. ¿Sí? Jenny, hablamos también con la fiscal. Es así, Amalia, y para mencionar nada más el punto que tocaba Marcelo, en donde la señora Gloria aparece totalmente golpeada, podríamos presumir que es porque se rompió parte de su vidrio, pero ella mencionó que los efectivos policiales la golpearon cuando intentaban atajarla. Escuchemos lo que mencionaba la fiscal Karina Caballero.
Con respecto a lo que le pasó al oficial de policía, es lamentable y también va a ser objeto de una decisión jurídica en este caso. No es que no se va a tomar la determinación. Quiero dejar bien en claro una cuestión que parece que nadie está comprendiendo todavía. Las órdenes de detención y las detenciones son al solo efecto de evitar la fuga o la obstrucción de las investigaciones. En este caso no existía eso, ni por parte de la señora ni por parte del muchacho. Lo que sí existía es una duda acerca de la propiedad del vehículo el cual estaba manejando el muchacho, que todos ya saben. El muchacho dice que contaba con la documentación. Bueno, ahora va a presentar y se le va a devolver su vehículo, pero en ese momento, en in situ, no tenía. Él dijo que sí en una... Bueno, va a ser mi declaración contra la de él y yo tengo todo filmado. Yo tengo todo filmado mi procedimiento. Tengo todo filmado mi procedimiento. Nosotros estamos averiguando ahora, recién hemos llevado para pedir cámara de circuito cerrado. Ahora nosotros nos están informando que la cámara de 911, que está justo en el lugar donde sucedió el supuesto accidente, el roce que todos están hablando, no funciona porque no tiene fibra óptica actual. Pero tenemos un video donde sí se observa que es el muchacho el que le roza a la señora. Ella alegó en el momento que fue la policía la que le golpeó y le rompió la boca. Es ella quien manifiesta eso. Por supuesto, yo tengo que escuchar todas las versiones de todas las partes sin sacar conclusiones rápidas todavía de nada. Evidentemente habrá habido algún incidente entre estas dos personas y evidentemente el chofer se ofuscó bastante y fue subiendo de nivel su ofuscación y su enojo hasta que terminó en todo eso que ustedes vieron en las... Ahora, la señora sí... yo quiero precaver por la integridad física de nuestro policía, por supuesto que sí, pero gracias a Dios al policía, gracias a Dios no le pasó nada, está ileso. Entonces, acá lo que hay que hacer es verificar la conducta de cada uno por separado y tener las pruebas de cada una de las conductas y después asumir una posición. Yo no puedo asumir una posición sin tener primero sus declaraciones con la tranquilidad que se necesita, porque en ese día ninguno estaba tranquilo, todos estaban fuera de sus cabales. Lo que decía Karina Caballero, agente fiscal que tuvo que llegar hasta la comisaría, según dijo ella, como para actuar una especie de bombero, apagar el fuego, porque todos estaban muy alterados, decía la agente fiscal Amalia Roberto. Ella en una parte, cuando le preguntábamos acerca de por qué no se le hizo la prueba de alcotés, decía ella porque ella no puede suponer que estaban alcoholizados, pero ¿no es mejor acaso para sacarse de la duda también si estaban o no? No por el olor nomás podemos decir no estaban alcoholizados, porque hablan medio de manera complicada. Y ahora la consulta que sí te quería hacer, Roberto. A ver, en una parte yo le digo, afortunadamente, gracias a Dios, y lo dice ella en la entrevista, al uniformado no le pasó nada, no murió. Porque si moría iba a ser otra la historia, ¿verdad? O si lesionaba grave, perdía la pierna, y ella dice, brazo. Yo no me puedo basar en hipótesis para imputar. ¿Y acaso los delitos no se clasifican también por tentativa, por ejemplo, o riesgo de consumación? Y bueno... Totalmente, o sea que acá ella, o sea que yo no sé qué parte ustedes notan que ella se contradice. O sea, demasiado clara es. Cada porción hay que analizar, dice. O sea que acá se mezcla todo. Está que te dice, ¿cómo le llevó eso de su capó? Eso tiene que responder la señora porque hizo y va a tener que probablemente soportar una imputación. Si es un delito de acción penal pública, un delito de acción penal privada, otra vez ahí se divide. Esta reacción también es penalizable. O sea que ahí nomás lo que yo insisto, porque acá como que la mitad de la audiencia tomó partido a favor de dice, ¿y por qué no le dieron su vehículo? ¿Y por qué a la otra le da? Aparece el conductor y dice, no, porque la fiscal luego a mí me dice, parecía un cuchicuchi, así de que supuestamente ella es muy poderosa la señora. Que yo no sé quién en su sano juicio va a salir a asumir ante cámara fiscal, Roberto, pero usted dijo eso, obviamente, como dijo ella, es su palabra contra la mía, y yo tengo todo firmado el procedimiento. Acá, yo insisto, ¿qué parte no se entiende donde ella dice cada porción de conducta hay que analizar? La señora reaccionó así, le lleva. Por eso tiene que responder. El joven, eso que hizo está mal, se ofuscó y no debería reaccionar así. Entonces me van a decir, pero él se defendió nomás. Y ahí ya entramos en la disyuntiva. Pero acá yo creo que
los dos van a terminar procesados. No hay por qué sacarle a este también la responsabilidad de lo que hizo. Se exasperó, se fue de mambo, se pasó de roscas, no sé. Y la señora, así como está, yo en el lugar de su abogado haría valer de que es psiquiátrica por la manera en que se expresa. Yo solamente soy periodista, pero digo nomás, ella dice tengo todo filmado, pero lo que sí me hace ruido es por qué no le hicieron una prueba de alcotés. De drogadicción puede ser, de medicación, no sé, porque después recién el abogado supuestamente argumenta que la señora está enferma y demás, que eso tampoco la fiscal quería hablar del caso, decía que le correspondía al abogado, ¿verdad? Y por otro lado también, Roberto, el tema de lo que ella dice, esa filmación yo no le voy a mostrar a nadie. No, yo no sé, en algún momento. No, y eso lo dijo hoy, no voy a mostrar. Pero ¿cuál de las filmaciones? Del procedimiento. No, iba a subir. O sea que claro, que ella podía mostrar ahí esa fracción porque ya forma parte de la investigación, entonces ella cree que tiene que estar dentro de la reserva, pero que iba a mostrar en esa conferencia. Yo lo que creo es que si vos fuese la fiscal, si Marcelo fuese el fiscal, ¿qué van a hacer ustedes? Los dos le hago la prueba de alcotés en primer lugar. Yo creo eso, Robert, creo que ella se equivocó ahí. Y acá, por ejemplo, yo miro de lejos y digo, bueno, esto le pasó a ellos, pero lo complicado es para mí. Suponete Marcelo Mongelos, conductor que se ve implicado en este roce entre ellos, yo justo paso al lado, el comisario se me cae delante, John Boom le pasó encima. Me quedo pegado a un caso en donde evidentemente este tipo de agente fiscal me toca y no sabe si ella le olió nomás. Es muy complicado el tema. Yo le preguntaba hoy, ¿hay un protocolo no para el tema del alcotés? Y ella me dice, no hay. Queda solamente a consideración, tipo árbitro, queda a consideración propia. Se puede negar en caso de que se niegue, entonces, o sea que ahí sí yo creo que entró de contramano. Ahora, en las mismas condiciones, este hombre violento también está arriesgando a terceros. O sea, no solamente ella. Yo lo que digo es que los dos atropellaron el marco penal y los dos tienen que estar imputados. Eso es lo más lo que yo digo. Y el pobre policía que de verdad se salvó y de milagro. Debe haber un árbitro justo realmente en medio de esto que debe ser el Ministerio Público. Seguimos con esto porque la gente está realmente muy pendiente de lo que pueda pasar. Hay nuevos videos, Roberto, Amalia, que vamos a compartir con ustedes. A ver, el primero de ellos tiene incluso sonido ambiente, lo vamos a compartir, le damos play ya dentro de un ratito, porque son videos que van saliendo ahora y que la ciudadanía fue filmando. Porque lo primero que hace hoy la gente es filmar antes que cualquier otra cosa. Vamos a este video que nos muestra la siguiente situación. ¡Estás loco! ¡Mira qué le pasa a este tipo! ¿Qué te pasa, tarado? ¿Qué te pasa? Vos ni sabés lo que está pasando, loco. ¡Desquiciado! ¿Qué te pasa? Está permitido, señor. No. Me está acosando, oficial. Disculpame, tenés que salir entonces del paso. Tenés que salir del paso. Dice, me estás acosando, le dice al oficial, pero lo que pasa es que ella, según yo entiendo y lo que contaba Jennifer, cayó, entre comillas, en una barrera policial. Entonces el oficial se le pone en el camino para detener la marcha. Y yo me imagino, porque la historia pues es la siguiente, que la señora comentó de que ella creyó que dos vehículos le estaban siguiendo desde que salió de su casa. Que ella se sentía víctima de una persecución. Yo digo lo siguiente, si yo me siento víctima de una persecución y ya le veo a un efectivo policial que está ahí, yo pues me bajo y digo, señores, me están persiguiendo, y ya me quedo tranquilo porque la policía representa la fuerza del orden, representa mi tranquilidad. Pero ella se le llevó puesto durante 2 kilómetros a este señor, es decir, no sé si estaba borracha, estaba drogada, estaba medicada en exceso o realmente estaba con un ataque de pánico, ¿verdad? De lo que tanto se está argumentando. ¿Es de un delivery y se metió nomás? Él parece que sí, Robert. Sí, ahora él se estamos metió nomás en el tema, parece. Parece que se coló nomás en la discusión. El otro sí es el joven el que le rompe, él. Porque el delivery ahí, entonces, o sea que yo voy a ser abogado del diablo. Un versus al final. Lo que buscaban era lincharle a la señora, se colaron independientemente, ¿verdad? A todos, no sabemos. Ella ahora lo que dice es que se sintió perseguida de su casa, supongo. ¿Eso dijo inmediatamente o ya dijo después? Después. Y eso fue ya los abogados a la fiscal. Bueno, Jennifer, volvemos contigo, sí, porque estamos teniendo nuevos videos, estamos procesando esto gracias también a tu aporte, evidentemente, y de la gente. Conversaste con el defensor de la señora, con el abogado, ¿verdad? Sí,
Marcelo, para aclarar nada más con relación a las imputaciones que mencionaban ahí desde piso, la fiscal ya nos adelantaba de que el conductor de plataforma, el señor Hugo, no será procesado, mientras que la señora Gloria sí enfrentará varios hechos punibles luego de estas imágenes que serán analizadas. Y en cuanto al comportamiento y reacción de esta mujer, ella alegó de que se sentía perseguida porque supuestamente la pareja actual de su ex marido la sigue constantemente. Entonces ella, al momento de este hecho, ella piensa que está siendo perseguida por esa mujer, y es que de esa manera termina reaccionando. Según su abogado, la misma tiene problemas psiquiátricos e inclusive estaba medicada al momento del hecho, por lo que no pudo medir lo que estaba sucediendo a su alrededor. Conversamos también con él y nos mencionaba esto. Un video grabado al momento del hecho, ella realmente resulta absolutamente víctima de esta circunstancia, ¿verdad? Ella realmente, hay un antecedente con una señora llamada Débora, que es la anterior pareja de su pareja, que permanentemente le está atosigando, le está persiguiendo, ¿verdad? Y justamente ella en ese video dice, Débora me está persiguiendo. Y en ese momento le ultrapasa el auto negro y le embiste a ella, ¿verdad? O sea, fue un roce. El auto de ella prácticamente no tuvo ningún daño, ¿verdad? Después se queda ella, ¿verdad? Se toman fotos los dos por la chapa. Le dice, vamos a la comisaría. Ella se queda porque no tenía más combustible y viene él a amedrentarle, ¿verdad? De una forma absolutamente violenta, ¿verdad? Un trato totalmente descortés. Está todo grabado esto. Nosotros vamos a presentar, ya presentamos, ¿verdad?, ante el Ministerio Público. Y básicamente de ahí ella va para la comisaría, le vuelve otra vez a perseguir y se asusta, ¿verdad? Hay que entender que ella estaba con un diagnóstico, ¿verdad?, de estrés postraumático, justamente por el seguimiento constante que tiene. Va a traer, solicitamos nosotros como prueba que remita todo el informe, el historial clínico, los remedios que está tomando. Ella está con tratamiento, ¿verdad? Y básicamente esa es la circunstancia. Y después ella se queda. Hay un video que se queda y le dice, dame paso para acostarme, le dice a un subcomisario, creo de apellido Ginso, y él de manera totalmente injustificada, ¿verdad? Hay que entender de lo que dice la ley del reglamento de tránsito, ¿verdad? Se sube sobre el parabrisas, él asumiendo el riesgo, y ella se asusta, ¿verdad? Entonces él continúa la marcha, ¿verdad?, en atención a este trastorno que ella tiene, que es en síntesis un delirio de persecución, ¿verdad? ¿No es grave que teniendo un trastorno esté al mando de un vehículo entonces, doctor? No, absolutamente, esto no la incapacita, ella está medicada, justamente para eso toma la medicación y sigue el tratamiento. Lo que pasa es que estos delirios se activan y justamente con un caso de agresión se vuelve a activar. O sea, tenés que conocer la dinámica para hablar con propiedad. Y justamente por eso, teniendo en cuenta que se pueden dar este tipo de episodios en la vía pública, se puso en riesgo su vida y también la del oficial de policía. Bien, lo que decía entonces de esta forma el doctor con respecto a este tema, reitero, que ocurrió el fin de semana, mucha furia, mucho descontrol, evidentemente el accionar del Ministerio Público también, que está ahí ahora siendo criticado por la ciudadanía, y una cuestión de cosas que hay que ir desgranando de a poquito para entender qué fue lo que pasó y evidentemente aclarar todo el tema. Lo cierto es lo concreto, el conductor de la plataforma Jennifer no puede sacar su vehículo que compró hace 3 días, el vehículo de color blanco, la camioneta de la señora, también está ahí sin poder moverse, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, Jennifer. Supuestamente esta mañana ya tenían que entregarle al señor Hugo su vehículo. Él inclusive fue hasta la fiscalía a presentar las documentaciones que la fiscala dijo que él no tenía al momento del hecho. Sin embargo, él dice que sí contaba con todas las documentaciones, pero que la fiscal nunca le pidió. Esta mañana le debían de entregar ese vehículo que se encuentra incautado en la comisaría 10ª Metropolitana. Con relación a la camioneta de la señora, nunca quedó incautada, Marcelo. Jennifer, qué importante es la presencia en este caso de la yuyera o el yuyero de la esquina. Entonces, antes de salir de casa le pedí ventaí, yo soporán, dejemos un zaporán en termito, deja ese agua la ruta de Belleto. O este diciembre está complicado, Jennifer. Sí. Bueno, gracias, Jennifer. Ahora vamos a de Cristian Vázquez. Derivación de ese accidente, esa explosión que se dio en Capiatá. Estás en el Ministerio del Trabajo, Cristian, contanos, por favor. ¿Qué tal, Roberto? Sí, lastimosamente se reporta el segundo fallecimiento de este funcionario que recibió quemaduras importantes en el incendio en esta fábrica de aceites
Y está con nosotros Jessica Duarte, quien es la directora de fiscalización del Ministerio del Trabajo, porque tratamos nosotros de hablar con la fábrica, pero es muy difícil. Entonces vinimos para hablar con la directora a ver cómo está la situación en cuanto a la investigación. Directora, gracias por su tiempo. Queremos saber un poco cómo están los trabajos del Ministerio del Trabajo, vale la redundancia, con relación a esto que ocurrió en Capiatá. Buenos días, sí. Nosotros tomamos conocimiento ese mismo día, el domingo 30 de noviembre, y estuvimos haciendo un reglamento preliminar en la fábrica, en la aceitera, en el kilómetro 22 CAPSA. En ese día estuvo con nosotros acompañándonos MADES, el Ministerio Público, la Unidad de Delitos Ambientales, también la gente de Criminalística. Ahí pudimos observar que el área siniestrada estaba completamente destruida. Las ondas expansivas de la explosión también hizo daño estructural a otras áreas o zonas o sectores aledaños al área siniestrada. También verificamos ese día domingo la condición de los trabajadores que fueron llevados al Hospital Central del IPS. Estaban 2 trabajadores con quemaduras y un trabajador con golpes, que el trabajador con golpes ya había sido dado de alta el día lunes. El lunes volvimos a continuar el proceso inspectivo ya con nuestros técnicos de salud y seguridad ocupacional para verificar justamente toda el área siniestrada y si los trabajadores que cumplen funciones en esas áreas tenían algún riesgo inminente de algún accidente posterior a la explosión. En esa visita del lunes, que ya era el 1 de diciembre, sí detectamos que había mucho riesgo de derrumbe en estas 5 zonas, 5 sectores que son refinería, jabonería, el área de donde estaban los generadores de hidrógeno, los generadores eléctricos y también de tablero. Y entonces nosotros procedimos a hacer la suspensión laboral temporal de esos 5 sectores que estaban con inconvenientes edilicios. ¿En qué consiste una suspensión laboral? Consiste en que las actividades laborales que realizan esos trabajadores no pueden seguir en funcionamiento, pero también al empleador no se le exime del pago del salario. Los trabajadores deben percibir su salario mientras esta suspensión esté en proceso. Le dimos 28 días a la empresa para realizar las subsanaciones con respecto a la infraestructura y también que nos remitan los documentos que acrediten que esas máquinas, que esos generadores contaban con los mantenimientos al día. También ellos nos tienen que pasar la lista de todos los trabajadores afectados directamente. Tenemos un aproximado de 50 trabajadores en estado suspendido que ellos en estos días tienen que pasarnos esa lista completa de sus trabajadores y si van a ser reubicados en otras funciones o van a estar suspendidos de igual manera. Bueno, y la condición de trabajo de estos fallecidos, directora, ellos tenían equipo de protección, se contaba con equipo de protección, ¿va a haber una sanción por lo ocurrido? ¿Cómo usted está viendo toda esta parte? Con respecto a las causas de la explosión, la Criminalística y el Ministerio Público están haciendo las pericias y las investigaciones correspondientes. Según nos manifestaron la patronal, ellos sí contaban con sus equipos, también la orden de trabajo, estaban haciendo unas pruebas a este tanque de hidrógeno que aparentemente era nuevo, que según lo que ellos manifestaron. Nos falta comprobar ya con las otras autoridades o las otras entidades si es tal cual como lo habían dicho. Bueno, Roberto, nosotros estamos detrás de este caso y otros más, porque la pregunta que queda es, ¿estamos seguros en la capital, en las ciudades, en las ciudades aledañas a Asunción, con relación a empresas como esta, en el ámbito de la seguridad ocupacional? El Ministerio está haciendo su trabajo y también el MADES y la Fiscalía del Medio Ambiente hacen lo suyo. Nosotros vamos a seguir hablando con la directora para quitar más información de esto que tiene que ver con lo ocurrido en Capiatá, Roberto. Sí, señor. Pareciera ser que no terminamos de aprender la tragedia del Ecuabolaños, entre otro siniestro de gran envergadura, justamente en San Lorenzo, en Capiatá, también hace poco en zona Mariano Roque Alonso, en el barrio Santa Teresa. Cristian, y vos sabes bien porque estás adscrito como bombero voluntario. Hasta otro momento. La siguiente información nos lleva hasta Encarnación, zona de la Costanera, donde una turista no pasó tan bien. Lucas, contanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, Rolando, justo ahora se registra una llovizna aquí en la ciudad de Encarnación, clima inestable, te muestro
el lugar donde justamente había caído esta turista que vino para pasarla bien en la playa Boica, en el lugar donde estamos ubicados. Lastimosamente no salió esto como ella lo planeaba, porque este lugar donde ahora taparon provisoriamente justamente tenía este registro con esta tapa. Imagínense usted el estado de esta tapa que estaba a medias, y por la oscuridad ella pisó el lugar y ahí justamente se cae en este registro que le produce cortes. Este elemento oxidado le produjo cortes justamente a la altura de ambas piernas. Esto es lo que nos relataba justamente la víctima con relación a esta situación desagradable. Vino para pasar en la playa, pero terminó en un puesto de salud. En la playa, en la arena, y compartiendo. Y después cuando ya me iba a ir para el auto, yo salí hacia la vereda. Y ahí fue donde yo me caí, pero estaba un auto cerca estacionado del pozo. ¿Entendés? Y honestamente yo no vi. Y me fui. Lo que cabe rescatar es que estaba oscuro, literalmente estaba luego oscuro también. Y me caí ahí, ¿entendés? Me caí en un momento dado, me caí ahí y me cortó. Y la verdad que estoy ahí con mucho dolor, tomando medicamento, antibiótico. Y eso fue lo que pasó. Vimos... Por suerte ahí el amigo me llevó en el centro de salud ahí, que también voy a rescatar que ahí en el centro de salud no había luz también. Tampoco no tenían insumo en el hospital, por ejemplo. Todas esas cosas, por ejemplo, si ya que es una temporada muy alta, que van a recibir muchos turistas, esas cosas, y eso deberían de tener todo. Y una pierna nomás en realidad, y la uña que casi me sacaron toda la uña, literal. Parte del relato de esta turista, Lucas, y qué importante lo que mencionaba. Estamos entrando en temporadas altas, hay que poner en condiciones también estos lugares para quienes van a visitar Encarnación, y también un llamado de atención con relación al tema del hospital. Exactamente, porque justamente acá en el puesto de salud ella acudía, en donde según dijo no había ni siquiera insumos también. Muchos puntos que mejorar sin dudas para esta temporada alta, porque ni bien empezamos y ya tenemos este tipo de situaciones lastimosamente. Lucas, muchas gracias. Y antes de darle paso a nuestra compañera Leila Jiménez, queremos repasar, compañeros y televidentes, estas imágenes que son muy dolorosas. Se daban en la ciudad de Ñemby. Fíjate, Roberto, del lado derecho se alcanza a ver cómo un motociclista esquiva a un perrito y ya posteriormente ingresa por este local comercial. Aparentemente eran las primeras informaciones que surgían. Es un conductor de plataformas que llevaba una pasajera, que es Paula, de 30 años, que lastimosamente perdió la vida en este percance, y el motociclista que resultó con heridas, el conductor. Queremos establecer con el debido respeto contacto con nuestra compañera Leila Jiménez, que está con la familia de Paula, que lastimosamente perdió la vida. El conductor quiso hacer una buena acción al esquivar a este animalito y lastimosamente se da esta tragedia. Estamos contigo, Leila. Buenas tardes. Muchas gracias, Amalia. Estamos en la ciudad de San Antonio justamente para conversar con la familia de Paula. Estamos con la mamá, los suegros, los familiares, para hablar un poco acerca de esta situación ocurrida el viernes pasado. El sábado, lamentablemente, Paula termina falleciendo a raíz de las lesiones en el hospital de trauma, y me estaba comentando la señora, la mamá. ¿Ella era tu única hija, señora? Sí, es mi única hija. ¿Ella salía de su trabajo? Estaba saliendo de su trabajo, y desde que tuvo su bebé, él usa Bolt, Uber, o en auto o moto. Generalmente usa moto por lo que es un poco más barato, por eso, y a veces un poquito más rápido, porque él siempre quería llegar para su hijo, y por eso, pero yo le defiendo mucho a mi hija, porque nosotros somos familia que usamos moto. Tengo un hermano que con sus 70 años anda todavía en moto, nunca tuvo dificultad, y ella sabe que tiene que viajar moderadamente en la moto, y siempre le encargué, si es que la moto está
se adelanta a cada momento que le diga y que se baje nomás de la moto. Y me duele mucho que le están queriendo culpar a mi hija, que ella misma sea el culpable de su muerte. Eso es lo que me duele como mamá, porque acá mi familia me está apoyando todo, su esposo, familiares de su esposo, era una persona muy querida. Somos una familia, gracias a Dios, preparada por Jesucristo y somos una familia muy unida, muy querida y muy responsable. Me decía señora, ella tiene un bebé de 2 años, se casó hace poquito. El 20 de diciembre va a ser 3 meses que se casaron para que me dijo, mamá, yo me estoy preparando, me voy a casar. Y yo sé que su marido le ama, ella le ama a su esposo. Le apoyo ahora en este mismo momento, en todo lo que él vaya decidiendo, porque yo me quedé otra vez sin hija. Tuve muchas hijas, sobrinas que yo le hice criar, pero ella era mi hija biológica, mi única hija. María Cristina Rolón. Gracias, doña María. Ahora llega el esposo. Vamos a tratar de conversar un poco también con él. ¿Tu nombre? Ismael Ocampos. Bueno, Ismael, ustedes se casaron hace poco. Lamentable lo que le pasó a tu esposa el fin de semana. Sí, hace un poquito más de 2 meses. Y la verdad que primero quiero agradecer esta oportunidad porque en principio habíamos decidido no dar ningún tipo de entrevista ni tomar ninguna acciones, pero se manoseó bastante el nombre de mi esposa, de su hija, y agradezco la oportunidad, así como te digo, porque hay muchas cosas que se dicen en las redes sociales que no son ciertas, y por ese motivo es que que yo tomé la decisión porque, como te digo, en principio no íbamos a dar ningún tipo de declaraciones ni nada. Ismael, en su momento también, y lo que a ustedes les molestó es que se dijo que aparentemente Paula no contaba con un casco, pero ustedes tienen prueba de que sí llevaba. Sí, tenemos. Ella, a la salida de su trabajo hay una cámara. En la cámara se ve cuando ella se puso el casco, se puso todo el seguro, todo. Ella en ese sentido siempre fue una persona más que correcta, que eso es, en principio, ya es una total mentira, que casi como digo, hay videos de que ella sí se puso el casco cuando se subió la moto. Ahora, si bien se ve en el video que sale aparentemente un animal, un perrito, y esto ocasiona el accidente, estaba conversando también con tu familia, ¿ellos en algún momento también se acercaron a ustedes a conversar con ustedes? No, hasta el momento nadie, inclusive así como recién estoy viniendo de una reunión con su ex patrón, y yo le comenté también, así como te dije, no teníamos intenciones de dar declaraciones ni tomar ninguna decisión, pero hoy sí es una de las primeras veces que yo entré en las redes sociales después de esto, y he visto un video en donde el dueño del perro se preocupó más en socorrerle primero al perro y no siquiera fue capaz de llamar una ambulancia para socorrerle a mi esposa. Se preocupó más por el animal que por la vida de mi esposa, y estamos viendo las posibilidades que podemos tomar, qué decisiones podemos tomar, pero hasta el momento nosotros no hemos recibido ningún contacto de ellos. ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar, Iván? No, y así como te dije, agradecerles nuevamente por la oportunidad, porque se manoseó bastante, así como te dije, se pasaron informaciones que ella venía manejando la moto, de que al principio ella era el chofer, cosa que no es cierto, y después muchas otras cosas más que es muy fácil detrás de un teclado, ¿verdad? Pero también, así como te digo, no teníamos luego intenciones de nada, pero también es bueno aclarar que no son ciertas. Ella siempre fue alguien muy correcta, y nada, si de ser posible, esa gente que sigue manoseando su nombre y todas esas cosas, pedirle por favor que dejen de hacer eso, de tratar de llamar la atención o de llegar a fama usando su nombre, porque estamos haciendo lo posible para tratar de que ella tenga ya un descanso. Entonces, por favor, si pueden dejar de seguir haciendo esas publicaciones, y más todavía cuando son falsas. Gracias, Ismael. Gracias también a la mamá, a la familia por recibirnos. Bueno, ahora queda un niño de 2 años también con un tratamiento médico, lo que me estaba comentando la familia, tratando de reponerse de esta pérdida, ¿verdad?
Realmente, Leila, nosotros analizábamos estas imágenes de circuito cerrado ayer en C9N y se alcanza a ver perfectamente cómo vuela el casco de ambos en el video. De que estaban resguardados, lo estaban, pero sí hay que decir que el conductor de esta plataforma iba a muy alta velocidad también, y por otro lado el animal que se le atraviesa, así que hay que ver qué accionar va a tomar la familia. Mucha fuerza y muchas gracias por el contacto, Leila. Hablamos ahora de otro accidente que involucra a un motociclista, pero que en esta ocasión otro conductor y de una camioneta es quien termina ocasionando el siniestro. Fíjense cómo ingresa de contramano para dar de frente contra el conductor del biciclo. Total imprudencia del conductor de la minivan, que termina invadiendo el carril en el que transitaba correctamente la víctima, que tiene por lo menos inicialmente 14 puntos de sutura, un corte en la entrepierna, varias lesiones en diversas partes del cuerpo. Vivió para contar la historia. Pudo anotar el número de placa de este vehículo, que corresponde a un hombre de 65 años, cuya fotografía de quien pertenece el vehículo vamos a compartir también como parte del material. Esta persona no se responsabilizó del percance que ocasionó y hasta ahora siguen buscando a la persona que omitió el auxilio. El vehículo está a nombre de Derlis Acosta González. Con esto no decimos evidentemente que esta persona haya ocasionado el accidente, pero la placa está a nombre de esta persona de 65 años. Conversamos con Lucas Sugasti. Me estaba yendo por mi carril, volviendo a casa, y de repente veo una camioneta que entra en contramano y ni a él le da tiempo de frenar, ni a mí tampoco, y me choca de frente. He visto que ella estaba viniéndolo en el carril, y aparte que en los videos que me pasaron del circuito cerrado se ve claramente que desde calles antes ya estaba en contramano. Yo me caigo en el suelo y le veo al tipo retrocediendo y se escapa. Le sigue un auto después que vio el accidente, pero no creo que le haya alcanzado. La verdad que me miró nomás y después se fue directamente. Físicamente del conductor he visto que era un señor de pelo negro, pero hasta ahí nomás, porque fue recién del choque. Y yo tenía mi casco también conmigo y no veía muy bien. Había dos personas que estaban justamente ahí y ellos dos se fueron a auxiliarme, y aparte varios vecinos de la zona que escucharon el impacto tan fuerte. Y me pasaron varios videos y se fueron a auxiliarme en ese momento. Y después llegó una patrullera. El accidente se produjo sobre la calle Cerro Lambaré, casi carretera de López, y reiteramos, hasta ahora el responsable del accidente no pudo ser ubicado. Imágenes contundentes de cómo se produjo este siniestro vial. Bueno, y atención a los usuarios de internos, buses del transporte público que circulan por las calles de Asunción. Ya se había anunciado que van a dejar de operar desde el 15 de diciembre, pero se realizó una reunión clave en la municipalidad de Asunción. Nata, ¿esto ya es un hecho que van a dejar de operar desde el 15 o hay posibilidades de que se pueda destrabar esta medida que van a adoptar los empresarios? Es así, Rolando, este posible destrabe, como mencionás, pasa ahora a terreno de la Junta Municipal, porque si bien acaba de culminar una reunión multisectorial aquí justamente en la sala de reuniones frente a la Intendencia de la Municipalidad de Asunción, donde estuvieron presentes tanto autoridades del Viceministerio de Transporte, concejales de la ciudad de Asunción, representantes de comisiones vecinales de Asunción que se ven afectados justamente por estos transportes públicos, y así también autoridades de tránsito de Asunción. Hubo una reunión donde se ha escuchado todas las partes, todos los reclamos, todas las posibilidades y todas las aristas, pero de momento la única solución inmediata es que se apruebe el aumento en el costo de pasaje de 600 guaraníes de los buses internos de Asunción, para que se pueda continuar y para que este 15 no se llegue a ese paro, digo bien, que ya anuncian los transportistas. Después sí se va a establecer una mesa de trabajo donde se van a ver analizando ya diferentes posturas y proyectos, pero a largo plazo. Lo inmediato
mañana tiene que darse el aumento de 600 guaraníes ya vía Junta Municipal de Asunción para darle continuidad entonces a la prestación de este servicio. De lo contrario, no van a seguir operando estos buses a partir del 15 de diciembre. Así que todo está ahora en el terreno de la Junta Municipal y mañana será el día clave. ¿Se aprueba o se rechaza este aumento en el costo del pasaje? Probablemente mañana lo sabremos. Así que seguiremos muy atentos desde aquí siguiendo esta información. Nata, esto afectaría, decían ya los propios empresarios, unos 10.000 a 15.000 usuarios aproximadamente que utilizan los buses internos de Asunción. Recordemos que una empresa ya dejó de operar, que es la 162, quedan otras 3 empresas que todavía están circulando, pero con dificultades. En esa reunión vimos a varios concejales. ¿Cuál es la expectativa o cuál es la proyección para lo que va a ser el día de mañana? ¿Se va a aprobar el aumento del pasaje en 600 guaraníes? Bueno, todavía no pudieron especular si es que se va a dar o no esta aprobación, porque la aprobación de este aumento del pasaje también viene con una serie de obligaciones por parte de la Junta Municipal hacia los empresarios, que es la mejora justamente del servicio del transporte público. Sin embargo, ellos reclaman que están, trabajando a pérdida prácticamente, por eso algunos van a tener que cerrar o llevar a cabo este paro, así que difícilmente se podrá dar esa mejora de forma inmediata. Todo esto mañana va a estar obviamente sobre la mesa ya de la sesión de la Junta Municipal y vamos a ver si es que se da este aumento del pasaje y también un plazo para poder mejorar el servicio del transporte para todos los usuarios, a la par que tratan ya otro proyecto a largo plazo donde podrán incluir, por ejemplo, mayores recorridos o itinerarios en los diversos barrios de Asunción, que es lo que se pretende también llegar. Ahí está, Nata. Mañana entonces va a ser un día decisivo porque está en manos de la Junta Municipal de Asunción que estos buses internos dejen de operar o continúen prestando servicio para la ciudadanía asuncena. Gracias, Nata. Hablemos de este trágico suceso que se daba en la zona de Pedro Juan Caballero, donde lastimosamente la víctima fue un menor. Estamos hablando de un chico de tan solo 10 años que lastimosamente perdió la vida electrocutado cuando estaba bajo el cuidado de su hermano de tan solo 12 años. De acuerdo con el informe del personal de patrulla de la comisaría 18, la policía recibió la llamada de los pobladores alertando de lo ocurrido. Llega la policía y ya lo encuentra sin signos de vida. Escuchamos las entrevistas. De una vida de un menor de 10 años de edad, quien estaba en compañía de su hermano, quien se percató del hecho y comunicó a vecinos del lugar, quien nos dio participación a nosotros posteriormente. Bueno, ¿cómo se registró el hecho? ¿Cuáles son los datos que recabaron? Según, lo que se pudo recabar datos, el menor, el fallecido, había tocado un pilar de hierro de la vivienda, el cual recesionó, vamos a decir, la descarga eléctrica con en la parte del techo, cual es de metal tipo zinc. También tengo entendido que en la bajada de la Ande que ingresa a la vivienda tenía una parte que estaba pelada, el cablerío, ¿verdad? Entonces de esa parte se originó, empezó la descarga. ¿Podría haber responsabilidad de los padres en dejar a estos menores solos? Y no se descarta, ¿verdad? No se descartan, ya que se quedaron solos estos niños escolares. Cambiamos de tema porque sigue la polémica en torno a la adjudicación de tierras en el corredor bioceánico Chaco-Paraguayo. En el transcurso de esta jornada, el presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra la expresidenta de la institución. Hablamos de Gail González Yaluf,
a quien atribuye gran parte de la responsabilidad, porque Francisco Ruiz Díaz decía que esto viene dándose desde el año 2020. En el 2023 se dio un aumento considerable, al tiempo también de admitir que durante su periodo se dio algunas adjudicaciones, pero de forma pequeña, y que ellos pudieron detectar. Por esa razón se suspendieron las adjudicaciones en este punto del territorio chaqueño. Hablan de una presunta estafa contra la institución por un monto millonario. Incluyendo las nuestras, o sea, esos 4 casos, incluyendo que vienen del año 2020. Suspender, porque es una propuesta incluso que nos gustó mucho a los congresistas. Dijeron, ¿por qué no revisamos todos estos casos? Perfecto, nosotros pensábamos que eran 4 casos. Son 10.000 hectáreas las que hay que revisar. Entonces, y ojo, que es solamente Carmelo Peralta. Está Pozo Hondo, donde también estamos verificando probablemente algunas irregularidades. Pozo Hondo y también toda la trayectoria de la vía oceánica, donde estamos encontrando empresas que realmente están utilizando prestanombres en toda la trayectoria de la vía oceánica para pagar como reforma agraria y quedarse con esos lotes. O sea, esto es algo grandioso, que de hecho nosotros hicimos los cálculos y estimamos que el nivel de transacción acá, en esto, entre Carmelo Peralta, Pozo Hondo, la trayectoria de la vía oceánica, son $3.500 millones, 8% del Producto Interno Bruto. Es lo que acá se iba a despojar el Estado. ¿Y qué tiene que ver con el acuerdo con el que usa un título supuestamente falso? Todo se iba a hacer por ese mecanismo, porque era el mecanismo para evadir el estatuto agrario. El presidente del INDER también mencionó que pudieron detectar por otras operaciones similares que se había realizado en la zona del Alto Paraná, específicamente en Itacurú. Y ya que estamos hablando del INDER, hoy también él fue consultado con relación al tema de las tierras que están ubicadas en el departamento de San Pedro, la estancia Lucipar, donde se produjo este enfrentamiento el viernes último entre supuestos sin tierras y efectivos policiales. El titular del INDER decía de que esas tierras son administradas por Senavico, que ellos no tienen participación, salvo que sean convocados por el Ministerio del Interior para que eventualmente inicie un proceso para la adjudicación de estas 11.600 hectáreas con miras a la reforma agraria. Hasta tanto ellos no tienen participación en esto, decía Francisco Ruiz. En el caso de Lucipar, obviamente cae en la competencia de la Secretaría Nacional de Bienes y Comisos y no forma parte del inmueble del patrimonio para la reforma agraria. Entonces, hasta a no ser que seamos convocados por el Ministro del Interior, que generalmente ocurre, nosotros estamos esperando esa convocatoria, donde obviamente una de las opciones seguramente que propondrían es ver la posibilidad de transferirla al INDER para hacer reforma agraria. Ya lo hemos trabajado así con el caso de Marina Cuevas, logramos la solución, y varios otros casos, ¿verdad? Entonces, como es un problema de orden público, en el caso de la invasión de la propiedad privada, una violación del artículo 109 de la Constitución Nacional, nosotros no tenemos forma legal de tener un posicionamiento del gobierno en relación a ese tema. El diputado por el departamento de San Pedro, Pastor Vera Bejarano, también habló hoy con relación a las posibles salidas que se le podría dar a las tierras en conflicto allí en la zona de San Pedro, luego de lo ocurrido el viernes pasado. Acá lo que tenemos que decir que el gobierno tiene que mirar con atención, con interés esta cuestión. Es un problema que no se va a resolver con la represión. Hay una realidad, hay campesinos sin tierras y eso no se puede resolver simplemente con balines y gases lacrimógenos. ¿Cuál debería ser la solución real? Porque los campesinos sin tierra existen evidentemente, pero tampoco hay una política de Estado que puedan ayudarlos. Exactamente, eso es lo que reclamamos, ¿verdad? Que para el gobierno pareciera que el campesino paraguayo, el campesino sin tierra en particular, es un problema a controlar, no es un tema de interés, no es una prioridad. Está en la agenda del gobierno, dice tu diputado. Eso es lo que se entiende, ese es el mensaje que recibe la ciudadanía cuando se advierte, se trata de buscar mecanismos institucionales para mediar, para crear consensos.
Amalia, Roberto y televidentes, se preguntarán ya, pero ¿por qué estamos con esa música de fondo tan navideña? Ustedes seguramente en algún fin de año y después de haber comido de todo en la cena navideña habrán dicho, me cayó mal esta comida, me cayó pesado, directamente algunas experiencias que incluso pueden llevarnos al hospital. Exacto, yo creo que sí, Fer. No sé si podemos puntualizar cuál fue el alimento de esa mezcla, pero sí. Pero sí, ocurre. Y ocurre más todavía en esta época donde el calor, la mala manipulación y el mal almacenamiento de ciertas comidas pueden ser combinaciones tremendas. Especialmente si hay salsa de por medio, ¿no? Sí. Y el calor siempre conspira, más cuando uno prepara en casa, después se lleva para compartir en familia a otro sitio. En el transporte también, Fernando, ¿no? A veces se fracasa. Es así, señor. Y en estos últimos tiempos, una de las salsas que por excelencia se consume muchísimo, de hecho se ha realizado y se ha hecho muy popular, la famosa salsa Viteltoné, pero en formato sándwich, que hoy en día se venden en locales de Asunción, de otros puntos del país también. Se prepara ya antes de Navidad, incluso para consumo habitual en estas épocas del año. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hay un temor por la famosa salmonela y la salmonelosis, que mucha gente puede mirar y decir, pero ¿qué es eso? La salmonela es un género de bacterias patógenas que dice que está presente en huevos no pasteurizados, en leche cruda, en específicamente el pollo y otros tipos de aves, por ejemplo, también. Pero esto, la salmonela, que es una bacteria, puede ocasionarnos salmonelosis, que es una infección que nos trae los síntomas típicos de una intoxicación alimentaria, que son diarrea, vómitos, fiebre muy alta, que a su vez nos puede llegar a deshidratar. Y esto puede ser ocasionado por las famosas comidas navideñas que llevan muchos huevos, no pasteurizados obviamente, algún mal manejo por no solamente la alimentación, sino la forma en la que guardamos estos alimentos. La cadena de frío. La cadena de frío que se puede llegar a perder, la utilización, por ejemplo, de mayonesas y otros más también. Y la higiene, ¿no? Sí, y la falta de higiene que puede llegar a ser un peligro mortal. Esto es lo que nos explica la tecnóloga en alimentos, Dalma González, a quien escuchamos a continuación. ¿Existe el riesgo de salmonela o salmonelosis? En las salsas de Viteltoné sí existen, porque la salsa tradicional lleva ingredientes que podrían ser un vehículo para la bacteria salmonela. ¿Cuáles son los ingredientes? El huevo principalmente, el atún en conserva, la mayonesa y las anchoas. Siempre recalco que la salsa del Viteltoné dura solamente 24 horas. No podemos tener más tiempo, no podemos elaborar una salsa de Viteltoné de magnitud demasiado grande como para tener una semana entera, porque el riesgo de la salmonela existe y está muy asociada a este producto casero. Las bacterias tenemos que tener en cuenta que siempre se eliminan a altas temperaturas. El famoso la cocción va a matar todo, pero si yo no tuve una buena manipulación, esa cocción no me asegura que pueda yo eliminar por completo esa bacteria. Entonces, pollos y cerdos siempre bien cocidos. No existe punto medio para pollos y cerdos. Ahí está. No solamente la mayonesa, también pollos, cerdos que no estén bien cocinados pueden llegar a desarrollar esta bacteria que decíamos es habitual encontrar en el sistema intestinal de aves, por ejemplo, y en el ambiente en sí, pero en menor cantidad. El problema es cuando dejamos una salsa estar por muchos días y esto termina generando que la bacteria crezca en demasía. Claro, lo que pasa es que la gente se dice me hizo mal de tal comercio o la tía que hizo tal cosa me hizo mal, pero trajo en el tupper, se olvidó en el auto media hora, después bajó su sandwichito, comió y ahí ya se cortó la cadena de frío y ya puede pasar cualquier toda la cosa. comida nomás, sino que también el trago, el clericó, un montón de cosas que a veces patean y confundimos, pero los síntomas casi siempre son los mismos. No hay que complicarse entonces, especialmente cuando decía muy bien la tecnóloga, hay que cocer muy bien la carne de cerdo y de ave, ¿verdad? Sí, y además de eso, evitar la contaminación cruzada.
¿Qué quiere decir eso? La utilización de los mismos utensilios o tocar comidas crudas que yo después voy a cocinar y comidas crudas, frutas o verduras que yo voy a comer crudas de por sí, porque ahí esa puede ser una bomba también que nos puede generar muchísimos problemas. Sobre ese punto, o sea, yo le escuché a un chef decir que lo peor es no saber usar el guante. Sí. Porque viste que a veces se da cuenta de que uno es más aséptico cocinando con el guante. Está tocando carne cruda y de repente ni cuenta te diste, está sirviendo. Con lo que sobró acá de lo crudo, ya... una ensalada. Una ensalada o alimento. O sea que ojo también con eso. Mismo efecto se da al fritar las milanesas, por ejemplo, que se fritan en el mismo aceite las de pollo y las de carne roja. Claro. Y ahí también se da una Qué contaminación. capa de doña Amelia, ¿cómo le cuenta todo a Amalia? Claro. Vamos a ver el que yo cocino bien. Sí, y vamos a escuchar otras recomendaciones también que Amalia y ustedes en sus casas todos podemos anotar respecto a la contaminación y la refrigeración, que es sumamente importante en estas épocas, más todavía cuando vamos a preparar algunos menús tan exquisitos en fin de año. Es importante evitar la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Cuando yo llevo un utensilio o mis manos contaminadas a un producto que esté libre de contaminación. Lo más común, un ejemplo muy claro, de repente yo uso una tabla de picar donde yo estaba picando pollo para hacer un guiso o para meter al horno, y en esa misma tabla, sin lavar, sin higienizar, empiezo a cortar verduras que voy a consumir crudas. Eso es una contaminación cruzada. Esa es una forma muy común de contraer la salmonelosis. La temperatura óptima del crecimiento de estas bacterias es de 35 a 37 grados. O sea, es nuestra temperatura ambiente. Yo dejo esa mayonesa casera 1 o 2 horas a temperatura ambiente. Esas bacterias están teniendo todo el espacio posible para poder proliferar y poder crecer como ellas quieren crecer. Lo ideal es, si yo elaboro esta salsa, directamente llevo a la heladera, porque el frío va a hacer que crezcan menos rápido. No va a matar el frío, pero va a hacer un poco más lento el crecimiento de estas bacterias. Vamos a cambiar de tema y hablar de un hecho trágico registrado este fin de semana. La situación es la siguiente: Barrio Ceballos Cue de Asunción, un agente de la Policía Municipal de Tránsito de nuestra capital que retiene al conductor de ese vehículo tipo familiar que llevaba una escalera. Estamos hablando de un hombre ya de edad de entrada. El hombre aparentemente, lo que uno puede suponer y lo que se comenta es que le dio 200.000 guaraníes a esta agente por una supuesta falta que él cometió y aparentemente sería resultado de un pedido de coima. ¿Qué fue lo que pasó? No contenta, la agente en cuestión le habría solicitado poder ir unos metros más atrás, en donde estaba otro grupo de compañeros, y le pidió más plata. Y yeto ula tema, empezó una discusión. Evidentemente el hombre se ofuscó ante la presión que imprimía, según dicen los familiares, esta agente de tránsito. Hay otro video y tiene un sonido ambiente y vamos a compartirlo con ustedes, porque justamente nosotros vamos a tener ya eso en el relato del PMT, que aparentemente el hombre le pide a su pareja que le acerque la plata en un punto X. Llega el familiar para entregarle la plata al hombre y ya lo encuentra sin vida dentro del vehículo. Trataron de auxiliarlo supuestamente, pero esto no se dio. La mujer está sumariada, hay una investigación abierta. Esto dice el titular de la PMT. Según manifestaciones de la jefa de la unidad operacional, la inspectora Liduvina Guerrero, ella había comunicado al 132, que es los bomberos, y al 911 para pedir auxilio en el caso que puedan asistirlo rápidamente, pero como no estaban llegando, es la situación geográfica del lugar, no estaban llegando y tomaron la decisión ya con de Asunción, que es Rocío Ortigosa, que con el esposo fueron los que llevaron a esta persona a tratar de auxiliarle, y enfrente nuevamente abriendo camino de parte de la inspectora que hizo el procedimiento, que es Lourdes Riveros. Nosotros vamos a recopilar toda esa información de todo lo que se está diciendo, de todo lo que nosotros tenemos. Esto va al Ministerio Público. Nosotros no vamos a dejar esto en agua de borraja, sino que al contrario, estamos saliendo a dar la cara. Es un procedimiento que se hizo de acuerdo a lo que tenga la ley.
Hubo omisión de auxilio, eso después lo vamos a terminar. Yo tengo el inicio, como muy bien te lo dije, tengo el inicio de 9:27 de la mañana de la intervención, el procedimiento de la inspectora, y también tengo cuando 10 y 12 minutos de la mañana ya estaban pasando por el mismo lugar siendo socorrida esta persona. A ver. Hola, Amparo, ¿qué tal? Hola, Roberto, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo Sí, está? estuviste por Buenos Aires. Hola, Querido, ¿cómo Marcelo. estás? Hola, Sí, Amparo. bienvenida. ¿Qué le Sí, haces? bienvenida. Estamos todos muy formal. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De cifras que preocupan y mucho, ¿eh? Cifras que lastimosamente en vez de disminuir están ascendiendo en número. Estamos hablando de la REDAM, ¿verdad? La red de deudores alimentarios del país. Más de 2.000 personas están inscritas hoy día, entre ellas también hay mujeres, porque siempre recordemos que papá y mamá somos responsables por nuestros hijos, en menor cantidad las mujeres, pero sí. Y llega pues el tan ansiado aguinaldo, Cierto. ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿Será que a todos esos deudores se les puede agarrar y sacar ya su parte para pagarle a sus hijos lo que le corresponde? Salvo que es inembargable, ¿verdad? El aguinaldo. Y bueno, y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para que la gente empiece a cumplir? A mí lo que me llama la atención es, a ver, 2.000 y pico de personas inscritas ya el año pasado. Hoy la cifra aumenta, es decir, ¿REDAM funciona o no? ¿Realmente cumple su función de que papá, mamá paguen, salgan de la lista negra? Porque realmente veo cifras que hacen de que uno piense y diga, pero che, a esto pues no les importa mucho lo que es la ley y lo que les debe. Lo que pasa es una lista negra, pero ¿en qué te afecta? Ahí está, no te tranca nada, pues, Robert. El que dice lo no tengo para dar, no pago, y que trabaja por el mínimo. Y le dicen, sabes que te vamos a meter ahí en la lista, ya no vas a poder sacar tu habilitación. A él hay un montón de cohibir la habilitación, ¿verdad? Y después te dice, mira que no vas a poder hacer transferencias. No tiene un lote. Le dice, vos no vas a poder viajar al extranjero, tu pasaporte le da lo mismo que... Yo creo que dentro de todo es un tamiz, es un colador, pero no sé si cumple el objetivo. ¿Y sabes cuál también? Bueno, quitando la REDAM, el tema porque por más que vos aparezcas y no pagues y no pasa nada, porque la gente lastimosamente sigue olvidándose cuál es el punto. El interés superior del niño, la niña o el adolescente. Pero acá lastimosamente, como ya no son más pareja, vos le querés hacer a propósito porque si no te vas a ir a gastar en tu chongo nuevo, te vas a ir a la peluquería con la plata de mi hijo. Y le hacen a propósito y viceversa. Es una realidad, no nos vamos a hacer lo que no sabemos porque así es vulgarmente. Hay conciencia, pues la ley te tiene que apretar. ¿Y entonces? Y el verso entre los grandes queda aparentemente. Bueno, ya está la doctora Pili, gran amiga de la casa. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto también compartir con ustedes y con la audiencia. Y bueno, en lo que podamos informar para que sea una cuestión de acceso a justicia a las personas sobre sus derechos, bueno, en ese rol estamos para compartir. ¿Cumple su rol, REDAM, doctora? En algunos casos sí. Lo que acaban de mencionar es así tal cual. Lo que quizás estemos necesitando realmente, porque todas las leyes tienen, por decirlo así, su tiempo de aplicación y creo que ya es un tiempo de analizar la efectividad, si no se estaría necesitando una reforma legislativa que abarque, como dijeron, más actividades prohibitivas que van de acuerdo al contexto nuestro paraguayo también y a partir de ahí que pueda, digamos, ser más efectivo. Sí. Le interrumpo ahí. También le saludamos a Jazmín Melgarejo, ella es integrante de Mamás Leonas. El problema, pues, doctora, que en teoría se dijo, bueno, va a ser una suerte de escrache social, aparece en REDAM. Pero una vez más queda todo en el opareí, porque hasta en algún momento acá en la sobremesa hablamos de, ¿vos te fijás en la REDAM a la hora de iniciar una relación con una persona? ¿Se acuerdan, compañeros? Sí. Que inclusive para eso y todo iba a ser para no estar con un hombre o una mujer irresponsable, ¿verdad? Para contraer matrimonios, inclusive hoy por hoy, como es todavía un mecanismo. Y yo quiero contarles una cosa. Hace poco estuve en un casamiento, segundas nupcias, y
nada, yo presencié el acto y súper bien y que sean súper felices. Me escribe una seguidora en redes sociales y me dice, ese es el casamiento de mi ex marido. ¿El juez acaso leyó que él debe más de 40 millones a nuestros 3 hijos y que no paga el colegio hace un año? Yo me quedé así, la verdad y no que estaba enredado. Y yo, la verdad que no entré a investigar, pero el juez a la hora de hacer de oficiar, jamás leyó porque dice que por ley tienen que leer, doctora. Sí, vamos a aclarar. Sí. Los actos matrimoniales, ya desde la nueva ley del registro civil, hacen los oficiales del registro civil, no los jueces. No es juez de paz, no es los jueces, no tenemos nada que ver en el acto de matrimonial, es el oficial del registro civil. Ellos tienen por, digamos, por una circular y protocolo que justamente al tiempo que hemos digitalizado, porque la ley del REDAM es del 2015, se hizo más operativa en el 2021 cuando la Corte realmente operativiza y cualquiera puede entrar 24 horas sin problema. Entonces, tienen ellos por regla que tienen que pedirle a las personas el certificado dentro de los papeles luego para antes de contraer matrimonio y saben que tienen que hacer esa mención. Lo que tiene que ocurrir es hacer esa mención. Si esa persona estuvo en el REDAM y no se hizo esa mención, es, digamos, la falta de... Muchas veces las leyes están bien redactadas, pueden ser operativas, pero depende del factor humano. ¿Pero puede ser sumariado ese oficial? Totalmente. Tengo entendido que se abrió un sumario en ese caso. Doctora, ¿dónde apretar más para que el Inforconf de los papás y las mamás deudora y sinvergüenza que hay que agregar, ¿verdad? funcione? ¿Dónde hay que apretar? ¿Qué tuerca de decir, bueno, esto apretamos para que realmente funcione? Y en una cuestión es que se puedan inscribir más, ¿verdad? De que puedan... ¿Cómo es inscribir? Yo, por ejemplo, si mi señora no quiere pasarle la pensión a mi hija, yo me voy como Marcelo y le inscribo a esta persona. Tiene que solicitar en el juzgado donde salió la sentencia de asistencia alimentaria. Sí. Tiene unos pasos que están en la ley. Quizá una de las revisiones de la ley podría ser una facilidad más sin tener un trámite más para inscribir. Claro. Hoy para las madres tiene un costo esa inscripción porque tenemos que hacerlo por medio de un abogado para poder pagar un abogado. ¿Cuánto es aproximadamente, Jazmín? Y realmente ya depende del honorario que te quiera pasar el abogado. Ahora, si no tenés medio y te vas a la defensoría, tenés que demostrar que tenés... todo es un costo. O sea, nosotros... no tenemos para pagar y tenemos que pagar para que nos puedan pagar. Entonces, eso es lo que hace que muchos no puedan acceder. La cantidad de madres que no pueden meterle al deudor es inmensa. Y hoy tenemos 2 medios para poder exigir esa prestación, que es lo penal y lo civil. Pero ¿qué pasa? Lo penal realmente se olvida, no imputan, o sea, lleva años. O sea, realmente lo que también tenemos que enfocar que existe una violencia institucional. Es como que mamá, al exigir un derecho, no, ella es la que genera problemas. Y todo para nosotros, nadie se va porque quiere hacerle daño al padre, sino porque necesita cumplir con esas necesidades. Hay muchas trabas para empezar, ¿no? El primer paso ya encontrar varias piedras en el camino. La Corte realmente quitó una acordada, pero esa acordada que es redán simple, que es la madre ir a solicitar, muchísimos juzgados no se adhieren, se ríen, se van, vos haces el escrito, se ríen y encajonan ahí. ¿Por qué? Porque son expedientes que están archivados, no son expedientes electrónicos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que traer ese expediente y eso no lo puede hacer la mamá y el juzgado tampoco no hace. ¿Es un problema sistémico, doctora? Podría ser, pero en ese sentido siempre voy a decir, depende mucho de la proactividad de las personas. En ese sentido, cuando la Corte vio que era un obstáculo el acceso a justicia, de tener que, ya está luego, digamos, por decirlo así, necesitada de esa situación y tiene que, digamos, recurrir nuevamente a los servicios pagos de un abogado pago o realizar trámite en la defensa pública, dijo, ahora todas las personas que quieran inscribir pueden acercarse directamente al juzgado y el juzgado le va a elaborar un acta, le va a tomar la denuncia, va a verificar en la contaduría de los tribunales donde vemos el estado de cuenta, verificamos de que realmente está en mora. ¿Cómo? ¿A dónde salió la sentencia? Entonces, en ese tramo, quiero decir, quizá algunos como cuentan la realidad acá, Jazmín, pero puedo decir que en mi juzgado nosotros habilitamos un WhatsApp directo para ni siquiera ir al juzgado, porque dice también la acordada, podrán habilitar en la medida de sus posibilidades un
una forma de contacto telemático. Nosotros habilitamos un WhatsApp directo que se llama Redam Simple Luque, está en todas las redes para los que son de nuestro juzgado. Si no son de nuestro juzgado, igual le indicamos. Pero hay también 4 buenas prácticas que es importante también saber y bueno, quizá después medir la efectividad, que son, por ejemplo, en Concepción, en Pilar, en Alto Paraguay y en Paraguarí. No es que solamente cada juzgado tiene su número, se habilitó un número para la circunscripción. ¿Qué quiere decir? Bueno. Todos los de Concepción, eso también habla de la gerencia de los presidentes de los consejos de administración que tuvieron esa. Entonces, en Concepción, donde uno se encuentre, escribe a eso y ellos al recibir la denuncia ya le dice, juzgado acá, número tal de Concepción, este es tu caso, ve el proceso para inscripción al Redam. O sea que totalmente, así mismo, es querer hacer cumplir, facilitando el acceso a justicia y como siempre de, obviamente, la labor de las personas. Ahora bien, ¿cuál es la piedra en el zapato más común que se siguen o que seguimos encontrando las mamás? Le pregunto a Jamín porque vos seguramente estás todo el tiempo salvando a personas que no tienen luego idea. Vos, doctora, ya sos después al final otra vez. Es informar. Claro. Lo que nosotros le informamos a las mamás es para que ellas entiendan el proceso, porque justamente hace poco publicamos en el Twitter un caso de una mamá que pidió un aumento de asistencia porque no llegaba con los gastos de su hijo y la audiencia viene para febrero. Ella inició en septiembre. Son 5 meses. ¿Qué haces mientras? ¿Qué haces mientras? ¿Cómo salvás? Lo que pasa es que la mamá se endeuda, todo el mundo le pide prestado, pero la justicia que realmente tendría que estar del lado del niño es el que a veces retarda. Miles son los factores. Uno puede ser no es la cantidad humana para hacer, pero necesitamos más juzgados de niñez si realmente queremos que se cumpla la ley, porque la ley habla de una celeridad, pero esos casos no se dan cuando uno necesita. Todo ese calvario lo va a llegar a una resolución. ¿Y cuándo una persona puede entrar a Redam directamente? ¿En qué tipo de contravenciones? ¿Cuántas veces? Y la ley habla de 3 cuotas alternadas o sucesivas impagas. Impagas, pero una vez que ya esté en un año. La resolución. Claro, tiene que haber una resolución de primera instancia que dijo que mensualmente tenés que pagar tantos jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. ¿Y si se recurre eso? ¿Cómo? Si se recurre a la Cámara. El Redam. Sí. Y la ventaja es que en niñez todas las resoluciones, en su mayoría, son sin efecto suspensivo. Claro, y también una cuestión que tiene, ¿verdad? La resolución del Redam, como ahora el 100% de los juzgados de niñez son expediente electrónico, al firmar el sistema está enlazado y ya directamente le ingresa, no se necesita otra vez otro oficio para comunicar. Yo firmo hoy una resolución de ingreso y automáticamente el registro informático del Redam toma esa firma y ya incluye a la persona en el registro, ¿verdad? O sea, en eso sí, ¿verdad? Pero necesitamos tener las comunicaciones, si eso realmente existen deudores en falta, o en todo caso también para que, digamos, facilitar el acceso para esa inscripción. Doctora, la gente tiene preguntas, 8530-3000, está escribiendo a nuestro WhatsApp porque quieren saber varias cuestiones que tienen que ver justamente con esto y después vamos a tocar el tema ya aguinaldo dentro de un ratito. A ver, este mensaje dice cuánto sigue, ya lo ponemos al aire también para poder tener la consulta. Dice el mensaje, hola, es así, le dicen... Dame si querés, y obviamente le demandas. Demandame, claro. Él me debe muchos meses, no le puse a la Redam porque piden muchas cosas y cobran otra vez lo que decía la señora. Yo creí que lo único que podían embargar del aguinaldo era la pensión, dice, y aparentemente no. Gracias a la persona del 897. ¿No le pueden tocar el aguinaldo al papá o a la mamá que...? Bueno, tenemos por un lado que la ley es el 13º salario, ¿verdad? Que está libre de todos los descuentos, ya sea de jubilación, todo lo que tenga de descuentos de deudas, etcétera, ¿verdad? Pero acá yo me hago una pregunta. En teoría, si tiene aguinaldo es porque tiene salario. Y lo que se debería, entiendo yo ya, para no llegar a esa instancia, es pedir, o no sé si existe eso como medida, tiene o está dispuesto que si no paga en tiempo y forma, ya pedir la retención de esos salarios mensuales. O sea, en eso no va a haber inconveniente ni necesidad de tocar el salario, porque el mes de diciembre, por decirlo así, ya está dispuesto que se puede cobrar con un débito automático. Que no cobre el aguinaldo. Ya te ha tocado, palabras más, palabras menos. ¿Cómo?
Que no cobre el aguinaldo no sea directamente. necesario tocar el aguinaldo porque está cobrando regularmente de un débito automático de todos los salarios. Otra cosa, se supone que si se puede descontar si hay antes, aguinaldo es porque hay salario. Sueldo que ya se pueden. Y es un mecanismo que no sé si no es muy conocido o bueno, también digamos que es preferente de las personas que tienen un salario, pero eso también se puede solicitar directamente al juzgado, que el pago sea por débito automático del salario porque no cumple o no se deposita en tiempo y forma. Es un mecanismo también. Pero quizá habría que ver siempre en cada caso cuál es la situación, si tiene muchas deudas atrasadas. Entonces allí lo que tenemos que, si bien la norma dice que es inembargable, tenemos un artículo constitucional que dice que entre dos situaciones de conflicto, entre se pueda embargar y no se pueda embargar, debe prevalecer el interés superior del niño. Ahora, Entonces, es inembargable, pero ¿Jazmín, ¿cuál es el promedio que reciben las mamás a favor de sus hijos, del monto? El Porque promedio estamos hablando del pleito para llegar a cuánto. Y varía mucho cada caso realmente, porque la asistencia alimenticia realmente es las necesidades del niño y el caudal del alimentante. Y en este caso, realmente lo que nosotros tenemos que ver es cuánto es lo que el papá puede aportar porque vos haces los gastos. Condición económica. Ya, pero un promedio, 2, 3 millones. Y ya subimos por lo menos los 500.000, ya está mejorando, ya vamos a 1 millón. ¿Cómo y depende de la cantidad de hijos y de a qué se dedica el padre Por eso, realmente. a lo que quiero ver nomás, ¿cuánto se tropieza para llegar a descontar lo básico que serviría a lo mejor para una semana de sostenimiento de una criatura? Un juicio de asistencia alimenticia dura fácilmente 2 años. Algo que tendría que ser en 3 a 4 meses dura fácilmente. ¿Y vos qué haces con esos 2 años? Ahora, Jazmín, un ratito, sí, no quiero nomás que se me vaya la idea. La canasta sube todos los días, cada vez lo que comemos es más caro. ¿Quién hace el prorrateo de cuánto le corresponde por niño? Es decir, 500.000 guaraníes para 1 o 2 criaturas en casa no alcanza nada. Entonces, y es el juez ¿dónde está el interés superior realmente para ellos? Pero para eso no es que 500.000 no es un monto fijo. Por eso yo hablé del mínimo de lo que más o menos se percibe, el común denominador. Y muchos están recibiendo esa plata. Sí. Lo que pasa por es que 3 hijos inclusive. Por 3 hijos. Sí, ya, los trabajadores ganan el mínimo, en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa cuando el papá se queda sin trabajo? Pueden, pasar esa responsabilidad a los familiares, no directamente los abuelos, puede ser inclusive la cónyuge, puede ser los hermanos, va viendo, y es más, eso también es importante de que, como dice el código en el artículo 97, si no me equivoco, de que esa deuda puede ser, por decirlo así, prorrateada. A lo mejor se queda sin trabajo, tiene 3 hermanos, no es que solamente un hermano es el que va a asumir directamente, podrían prorratear, pero en una circunstancia también temporal, en el sentido de que... Pero hay antecedentes. ¿Cómo? Sí, hay antecedentes. Sí. ¿En qué caso va preso el papá? Cuando se hace la investigación por el lado penal, por el incumplimiento del deber legal alimentario, que y bueno, otro, que es eso ya te fuiste 6 años más, porque realmente lo que nos cuesta es que se le impute cuando ya se demuestra el hecho, porque la gran mayoría, si uno hace un análisis de todos los casos, de todo lo que ya escuché en estos 6 años con varias madres, el 80% trabaja, tiene medios, solo lo hace en forma de violencia tanto a la madre como al niño, porque el que realmente sufre es el niño. También, uno de los casos, o sea, una de las características muy común también que habrás visto es que la familia del deudor alimentario es el que le encubre, porque le odia pues luego ya a la ex, porque ella pero lo que pasa es por eso la ley contempla que se podría ampliar al núcleo familiar en caso de que no. Es terrible. Y llega la condena y después de esa condena hacen otra vez una casación y así llegan los años de la casación y nunca paga. Y después ya es mayor de edad del niño, la niña. ¿Y cómo vas a hacer para explicarlo? O sea, ¿en qué edad promedio se le dice, se le sienta al nene o a la nena y decirle, sabes que tu papá, tu mamá no pasa la plata y hoy no vas a poder tener este calzado deportivo que tanto quería? ¿Cómo se toca la parte humana en esa historia? Y el niño solito se va dando cuenta, ¿verdad? Porque generalmente el que no paga es el que no está lo presente. O sea, al no estar presente, esto es lo que mamá puede comprar, esto es lo que podemos tener, y le va, y a medida que crecen van entendiendo, ¿verdad? Que no se puede todo lo que uno... Y, doctora, hay también papás
que ofrecen por encima de todo. Sí, también. Sí, ¿verdad? Hay hay muy responsables que ya no quiero pleito al contrario. Por supuesto, y llegan a acuerdos y nosotros ¿Dónde se encuentra esa clase? Y a veces yo también quiero saber porque sí, pero sí, no, hay que hablar de las buenas prácticas. O sea que porque si no estamos satanizando una cuestión que debería ser en ese sentido, hasta humana. Claro, ¿no? Este año nada más, para hablar de cifras, ahora, seguramente van a ver más, pero llegamos casi a los 400 acuerdos. Es decir, que 400 que no se hicieron juicio. Se sientan y ahí dice, esto hay que pagar, sumar, restar, por las buenas, ¿no? Por las vías. Por ejemplo, si ya llegamos a una instancia de audiencia, siempre el Código de la Niñez nos insta, los jueces tenemos que en todo momento propiciar la conciliación. Pero también está la vía de la solución alterna, que es la mediación, que tenemos una oficina de mediación, donde allí es mucho más interesante la mediación, porque el mediador hace como una cuestión ya terapéutica, porque el conflicto pues lo que pone el obstáculo. Entonces cuando se disipa ese conflicto, o sea, se entiende que es por el niño, a lo mejor una cuestión es, qué sé yo, algunas cuestiones personales que hicieron que la pareja, digamos, se separe. Entonces se antepone ese conflicto. Y es así como ustedes dicen, es pensar en el niño. Cuando nos ponemos a pensar en el niño, dejamos las cuestiones adultas. Yo creo que va a fluir mucho. Doctora, hay un mensajito muy particular y queremos leer porque todas las campanas importan, ¿verdad? Entonces, ahí está, si pueden poner la pantalla grande. Lo que hacen, dice, la única cosa es perjudicar. Apuesto todo mi capital que ninguna mujer que está en falta con sus hijos también no figura en el sistema de Redam, dice Amparo. En mi caso tengo 5 hijos reconocidos y apenas gano el mínimo y el juzgado decretó que a uno de ellos tengo que dar más de 500.000. Y a mis otros hijos, ¿qué le doy? Y yo también tengo que comer, dice Arruga. En ese caso, doctora, ¿cómo hacer? No podés traer más hijos si no tenés condiciones a mantenerle uno. O sea, ahí también significa si no podés. Bueno, vamos a sacar lo ideal que estás mencionando, Jazmín, porque no es la realidad. La realidad es que este hombre no puede pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? El cuidado también importa. Eso es lo que siempre decimos. A lo mejor hoy no tengo condiciones, pero ¿cómo puedo cooperar para alivianar el desarrollo que está invirtiendo el que cría solo? ¿Verdad? A veces siempre digo, bueno, no tengo, pero entonces voy a trabajar, va a trabajar la que cuida y entonces yo me encargo de cuidar para que no se tenga que invertir en una tercera persona. Porque la verdad, y yo siempre le escucho a Pili en clase decir eso, que el tiempo que la mamá emplea en criar a un hijo no se puede justipreciar en dinero. Jamás. O sea que es... y aparte, la de práctica, pero de responsabilidad. Pero convengamos y me van a decir, ya repetí, el papel y el PowerPoint. Aguanta. Pero es cierto, Robert, acá estamos maravillas en teoría, pero en la práctica, por eso está Rocío representando a tantas madres. Mamás Leona, ¿dónde, Jazmín? Las personas, las mujeres que quieran contactarles. Está por el Facebook, en el grupo de Mamá Leona, que ahí siempre estamos pasando todas las informaciones que se necesita para saber de la asistencia. Y hay mamás también que aportan. 50, sí, 50 27 están en el Redam. 27. ¿Cuántas son las mamás leonas ustedes? Y hoy ya estamos con más de 5.000. Pues 5.000 personas que piden que se cumpla la ley. 5.000, algo no funciona. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, por favor. A mí también por compartir con nosotros la sobremesa. Amparo.